Buenos días, chicos. Vamos a iniciar hoy con el tema la creación literaria. Primero vamos a compartir unas diapositivas, luego vamos al libro, vamos a corroborar respuestas, ¿ok? Voy a compartirles algunas diapositivas y también unos videos que le tengo para el día de hoy. Ok, chicos, el tema es la creación literaria. Cuando hablamos de creación literaria, automáticamente estamos hablando de qué tema, estamos hablando de la literatura. Yo quiero partir desde que la literatura, chicos, es un arte, ¿ok? Profesora, ¿y por qué la literatura es un arte? Vamos a partir desde aquí, miren. Automáticamente existen diferentes escritores, tenemos diferentes tipos de cuentos, leyendas y demás fábulas. Pero para estos escritores, realizar, vaya la redundancia, como se dice un escrito, partimos de que escribe, imagina, ¿verdad? Eso es tener un arte, imagina, el que hace cuentos, el que hace fábulas, imagina, automáticamente él va imaginando, va relatando, ¿verdad? Pero a veces yo necesito atraer al lector, yo necesito atraer. ¿Cómo lo hago? Por medio de una imagen. Entonces, esto partimos de que la literatura es un arte. Imagínense todo lo que hace, escribe, se imagina tantas cosas el estudiante, entonces automáticamente, perdón, el escritor automáticamente que el estudiante cuando va a leer también se debe imaginar, automáticamente entonces realiza esas pequeñas atracciones para que el estudiante se interese por la lectura. En este caso, estamos hablando de la literatura, creación literaria, ¿ok? Entonces, partimos de que la literatura es un arte, ¿ok? ¿Se denomina género literario a qué? A una clase de textos literarios, ajá. Pero esos escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género comprende a su vez subgéneros literarios. Profesora, ¿y esos subgéneros literarios, eso qué es? Los subgéneros literarios, los vamos a ver más adelante, cuando hablo de fábulas, cuando hablo de cuentos, cuando hablo de narrativas, cuando hablo de teatro, ¿ok? Entonces, en el teatro existe algo que se llama acotación. Ajá, profesora, ¿y qué es acotación? Las acotaciones se refieren a todos los comentarios de la naturaleza descriptiva, lo que incluye el autor en una obra teatral. Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo de las acotaciones. Entonces, ¿qué hago con las acotaciones? Escribe la indicación, ese es a los que vamos a teatro. Yo creo que aquí muchos han ido al teatro. El que ha ido al teatro sabe de qué estoy hablando. Aquí dice, camino cortado con los árboles al fondo al atardecer. Entonces se levanta el telón y sale la escena, ¿verdad? Cuando hablamos del telón en el teatro, existe algo así como una cortina que se abre, ¿verdad? Y no crean que es fácil estar en un teatro, ven, eso es un arte y también entra en literatura. ¿Por qué? Porque el drama que va a realizar la persona que está en el teatro tiene que ser con algo de literatura. Pero ¿qué pasa? Eso no es que, ay, yo me paro allí y voy a hablar. No, existe un guión donde se tiene que aprender qué es lo que va a decir. Bueno, ahora mismo, mira, después que se abre el telón, entras y comienzas a declamar y así sucesivamente. Bueno, todo eso tiene un guión. Entonces, esto se llama acotaciones, ¿verdad? Aparece Carlos cantando con una cazuela en la mano, atada con un pañuelo. Ya yo sé que me toca. Ay, aparece Yamilet cantando, ¿ves? Entonces, estos son los ejemplos de acotaciones. Es como decir el guión, que aquí, un ejemplo, yo tengo aquí anotadas ya, yo sé que me toca, después que hable el telón, me toca, ¿ven? Para que vean por qué está muy correlacionado el arte. Partimos desde allí. Cuando hablamos de creación literaria es lo mismo que literatura. Cuando hablamos de literatura, automáticamente es un arte, ¿ok? Continuamos.
Vamos ahora con los géneros literarios. Como les decía yo, los géneros literarios, vamos a encontrar narrativos, vamos a encontrar líricos y teatral. Cuando yo hablo de narrativo, tengo en mente novela, fábula, cuento, mito, leyenda y poema épico. Novela. Automáticamente, ¿qué novela leímos el año pasado? ¿Quién un voluntario que me diga qué novela leímos? El príncipe y el El mendigo. príncipe y el mendigo. Así mismo. También ejemplo, Ojitos de Ángel. ¿Qué otro ejemplo? Pedro Páramo, El Principito. A ver, otras novelas que de repente ustedes recuerden. Seguiremos siendo amigos, una que recuerdo yo. Ajá, ¿ve? Son novelas, también existen novelas ejemplares, ¿verdad? Entonces, vamos a cuento. Automáticamente un cuento que no falla, que nosotros desde niños nos aprendemos. ¿Cuál es? Los tres cerditos. Ajá, ¿ve? Ese no falla. El cuento de los tres cerditos de la Caperucita Roja, el cuento de Pinocho, ¿verdad? Ajá. Vamos ahora a mito. ¿Qué mito dicen que ustedes han escuchado? Dice que mito. Vamos con el tema de Semana Santa, ahora que ya se acerca. ¿Cuál es un mito? Que supuestamente a mí, desde niña, me decían, no te puedes meter en el río, porque si te metes en el río en Semana Santa, te conviertes en un pez. Eso es un mito. Eso es un mito, porque métete tú en Semana Santa en un... hay que respetar, ¿no? Costumbres y creencias, pero eso me decían. Y la edad que tengo, y cuando llega Semana Santa, no me atrevo a meterme a un río. O sea, y es un mito, porque tú te metes y te metes a una playa, a un río, no te va a pasar nada. Pero eso entra dentro de mitos. ¿Ven? Mitos y creencias, ok. Vamos con leyenda. Una que se acuerden así rápidamente desde el año pasado, que leyeron la leyenda del Zaratí, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ajá, otra leyenda que de repente sepan. Yo les Profe, mencioné una de la ampollera, ajá. No ¿Qué sé del leyenda? año pasado, pero sí sé una leyenda que es de la, creo que, no me acuerdo el nombre, de una gente, creo que se durmió en la montaña, es una leyenda que tiene La India dormida. Allá esa. dormió, profe. Profe, yo no sé. yo cuando así, yo antes yo veía un canal de YouTube que dice Cuenta la leyenda. Ajá, ¿ves? Entonces de eso yo recordé tres leyendas, que era ¿Cuáles? el Tuetué, las tres Pascualas y la Llorona. Ajá, ven. Uf, y hay infinidad. Aquí nos sentamos a hablar de diferentes leyendas. Como la También leyenda. está la leyenda del Zaratí. La que mencioné hace un momento que leyeron el año pasado. Hay infinidades. ¿Ven cómo vamos desarrollando? Caballeros, el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza, ajá, y demás. Ok. También tenemos poemas, conocemos muchos poemas, poemas épicos y demás. Vamos a entrar en lo que es ahora la lírica. Dice que la lírica es una oda o una elegía o una égloga o una canción. Automáticamente usted dice, profesor, pero ¿eso qué significa? Ok, esto es fácil. Todo esto está correlacionado con ¿qué? Esto está correlacionado con la literatura. Cuando yo hablo de la oda, es una composición poética de género lírico. Cuando hablo de lírico, es como ese sentimiento, hablando en buen panameño, ese sentimiento, como ese flow que le pongo así. Vamos a hablar así para que me comprendan mejor. Como cuando viene un cantante de reggae, del género urbano que a ustedes les gusta. A muchos chicos les gusta ese tipo de género. Ellos tienen una lírica, ¿verdad? Que hablan de manera jocosa, a veces no muy buena la letra, pero ese tipo se llama lírica. Y eso entra en género literario, pero hay otro tipo de lírica. En este caso, oda y elegía. Entonces, todo esto es una composición poética que está correlacionada con lo lírico. Ya lo vamos a ver. En cuanto hablamos de lo teatral, hablamos del teatro. La literatura
en el teatro, como decía hace un momento. Yo me aprendo un contexto, yo me lo aprendo, lo llevo a la obra, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer de una película, yo llevé a mi hija Racha Marí a una obra de teatro de La Sirenita, y donde ¿quiénes tenían que estar allí? Los personajes del cuento, ¿verdad? También una muy famosa que vimos es de la película esta, Coco, también. Entonces, para que vean que es teatral y se lleva, pero hay un guión. Aquí vamos a la siguiente imagen. Miren todo lo que se puede hacer de la literatura, pero recuerden, cuando viene la imagen literatura, cuando usted vaya a estudiar esta parte, imagínense, la literatura automáticamente es un arte. Vamos con género narrativo. Ajá, profesora, es verdad, yo recuerdo, automáticamente, miren lo que les decía, porque es un arte, y miro y me imagino, ya yo sé quién es ese. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Pinocho. ¿Quién no sabe a qué es Pinocho? Ajá, ¿por qué? Porque se vea la imagen de una vez. Entonces, ¿qué narra? Narran historias reales o imaginarias. ¿Ven? En el género narrativo. ¿Okay? Como Pinocho. Voy al género lírico, que era lo que decía hace un momento. En este caso, el género lírico es una composición poética. Y es una organización gráfica delimitada por el espacio en blanco. Y voy a leerles. Cultivo una rosa blanca. Miren, para que se den cuenta de qué se trata el término lírico y de qué se trata cuando hablo del término oda o el término elegía, ¿ok? Cultivo una rosa blanca. Ese es el título, ¿verdad? El hablante está imaginario, el yo lírico. Manifiesta qué cosa, sus sentimientos, y va a utilizar un lenguaje connotativo, especialmente connotativo, que ya en la clase anterior les había explicado que era el lenguaje connotativo. Dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. José Martí. ¿Se dan cuenta? Él cómo está hablando en sentido connotativo. ¿Ven? Ya vimos esta parte de lo que es lírico. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, de nuevo, volvemos y decimos, ¿qué será la literatura? Partimos desde que es un arte. Automáticamente es un arte la literatura, ¿ok? La palabra literatura se deriva del latín literatur, que se conoce con el conjunto de pronunciaciones literarias de la lengua de una época, ¿verdad? Y partimos desde que es un arte. Yo les voy a poner ahora mismo un video a ustedes que todo lo que yo les he estado diciendo se los va nuevamente a decir aquí. Dejo de compartir, vuelvo y comparto para que puedan escuchar, ¿ok? Voy a bajarle un poquito el volumen porque en otros grados estoy dando también el tema de la literatura y el volumen sale muy alto, así que ya me hacen saber si se escucha. Ya voy a compartir sonido, video, me voy aquí voy. Vamos a esperar que salga. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy trabajaremos el concepto de literatura y de sus géneros. Comencemos. La literatura es un arte, y mientras algunas artes pueden utilizar como vía de expresión el mármol, los colores, los sonidos, las imágenes o el cuerpo, la literatura emplea el lenguaje, pero haciéndolo de una forma estética.
Dicha estética se logra valiéndose de técnicas y recursos estilísticos o de las figuras literarias. El término literatura proviene del latín literae, con el cual se hace referencia a la acumulación de conocimientos que guían al modo correcto de escribir y de leer. Sin embargo, la literatura no se limita a la palabra escrita, pues en ella también intervienen el lenguaje hablado o cantado, especialmente el que tiene su fundamento y origen en la tradición oral. Otra interpretación que se le otorga al término de literatura hace referencia al conjunto de obras escritas sobre un tema específico, una época determinada o un género en particular. Por eso existe la literatura sobre la violencia en América, la literatura del siglo XXI o la literatura del Renacimiento. Los géneros literarios son la forma en que se clasifican a las obras literarias. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta las particularidades que presentan las obras en su forma y contenido. Primero están los géneros clásicos, que son la narrativa, la lírica y la dramática. Las obras narrativas relatan los acontecimientos realizados por unos personajes en un lugar, ambiente y tiempo determinado. Dentro del género narrativo están la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta, los romances, las leyendas, los mitos, las fábulas, los cuentos o la novela, entre otros. En las obras líricas se expresan los sentimientos, impresiones y emociones del autor. Generalmente se emplea el verso, aunque también es válido el uso de la prosa. Como ejemplos del género lírico están la oda, la elegía, la sátira, el epigrama, el soneto, las rimas, la balada, las coplas o el poema, entre muchos otros. En las obras dramáticas, los personajes desarrollan las acciones y expresan sus ideas y conflictos por medio de unos actores y ante unos espectadores. Al género dramático pertenecen la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el autosacramental, el sainete, el paso o la tragicomedia, entre otros. Además de los géneros clásicos, existen obras que, sumado al valor artístico, tienen como objetivo el instruir o informar, por lo que se les consideran como géneros extraliterarios. Son ellos la didáctica, la historia, la oratoria y el periodismo. Las obras didácticas son de carácter pedagógico, por lo que su finalidad es la enseñanza o la reflexión. Ok, ya partimos desde aquí. ¿Qué es lo que es la creación literaria? Ya vimos los diferentes tipos de géneros lo que vamos a encontrar. Voy ahora a compartirles el libro digital. Ok. Estamos exactamente en la página 20. Ya vimos lo que era la creación literaria. Ya partimos desde que la creación literaria, ¿qué es? ¿Qué es lo que es, Elvis? Es un arte. Es un arte. Sabemos que nos vamos a encontrar oral y escrita. Oral y escrita. Cuando hablamos de oral y escrita, ya vimos los ejemplos. Ya esta parte, ustedes están claros en esta parte. Ya vimos los ejemplos aquí. En esta parte ya la vimos también los modos literarios. En esta parte tenía que determinar cuál era el texto en prosa y cuál en verso. Entonces aquí puede corroborar su respuesta. El primer texto presenta una rima consonante y tiene un patrón en la medida de los versos.
7 y 11 sílabas. Y el segundo está en qué? En prosa. No se sujeta a las reglas del verso. Profesora, todo está, el libro está Profe, se ve, pixelado. sí, se ve Medio pixelado. borroso. Ajá. Sí, Sale pixelado. pixeleado porque le tengo el modo de video. No se preocupen, ya, aquí está. Ahora sí sale correcto. Para que vayan corroborando respuesta. Ujú. Mencione 2 ejemplos de literatura oral en nuestro país. Automáticamente las rondas, las leyendas que tenemos, bastantes. Mitos, tenemos un montón también. Tenemos décimas, porque aquí se hace la décima, y tenemos coplas. Así que vayan corroborando respuesta. ¿Ya corroboramos respuesta? Dentro de la creación literaria vamos a entrar en el tema de significado denotativo y connotativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Todos los días empleamos el lenguaje para entrar en contacto con las personas y para interactuar con la realidad. Este es mi lenguaje con significado denotativo. Las palabras toman un significado concreto al que encontramos en el diccionario. Esto es un significado denotativo. Muy importante. Sigo. ¿Ya anotaron aquí? Voy a esta parte. Al mismo tiempo, las palabras que pueden sugerir o evocar otros significados en los receptores, los mensajes estos basados en emociones personales o prejuicios sociales, ese se llama significado connotativo, como el poema que leímos hace un momento, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este significado denotativo y connotativo. Aquí, facilito. Ejemplos: connotativo, publicidad, poesía, refranes y dichos. Continuamos mañana con este tema. Este tema es bien completo. Tenemos que partir desde que la literatura es un arte. Aymar y Britney, la cámara. Entonces, ya vimos la página 20, vimos la 21. Mañana vamos a continuar con la 22, 23. Gracias por estar aquí. Sí, profe. Dios me los Gracias, bendiga. gracias. Chao. Igual, profe. Bendiciones. Chao, profe. Bendiciones. Familia, profe. Amén. Bendiciones. Gracias. Vayan a su recreo. Chao. Gracias.